Ya. Estamos con cuarto medio lectivo, la clase de problemas del conocimiento. Estamos en la clase número, lo veo al tiro, 23. Hoy día vamos a recordar un poco que la semana pasada partimos con la tercera unidad, que es la última unidad del programa que vamos a ver este año. El programa tiene 3 unidades y esta es la más larga, por eso yo generalmente la comienzo en el primer semestre. La semana pasada vimos, ¿no es cierto?, lo que cómo el conocimiento se vincula con la ciencia y lo importante que es, ¿no es cierto?, determinar cómo funciona la ciencia y por qué es un conocimiento tan válido para todos. Y decíamos que la ciencia no es algo ajeno a la experiencia, sino que la ciencia complementa las observaciones de experiencia y a través de un método, ¿no es cierto?, y da respuestas que son verificables, que son válidas para todas las personas, porque sigue un camino para llegar a esas respuestas, que tiene que ver con la observación, con formulación de hipótesis, con demostración, ¿no es cierto?, con verificación, que van haciendo como peldaños para que lleguemos a leyes en las cuales podamos decir, esto es ciencia. Siempre parte de una observación. En la medida en que yo observo algo, me doy cuenta de problemas que pueden existir. Si existen esos problemas, yo busco dar soluciones. Invento soluciones. Eso podríamos decir que son las hipótesis. Invento solución a un problema. Luego, ¿qué hago? Veo si la solución que presenté como hipótesis sirve, es decir, experimento esa, esa hipótesis. En la medida en que voy observando si funciona o no funciona, voy, ¿no es cierto?, aceptándola, rechazándola, construyendo una teoría para pasarla a una ley si es que es válida para todos. Por ejemplo, volvamos al caso de la vacuna del coronavirus. Ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que la sociedad está pasando por esta pandemia. ¿Qué hacen los científicos? Observan. Ahí está Benjamín. Hola, Benjamín. Bienvenido a la clase. Ya, vamos a retomar el ejemplo para que el Benja vaya captando paso a paso. Por ejemplo, el problema que se observa es que la gente tiene coronavirus y hay un grupo, un porcentaje que está muriendo por eso, ¿cierto? Ese es el problema que se puede observar. ¿Qué es lo que se hace? Ahí está la manda. Se genera hipótesis o respuestas de cómo podríamos solucionar ese problema. Las respuestas, ¿no es cierto?, son ciertas vacunas, que si yo junto tal proteína con esta otra, que se arma una cadena de ARN de esto otro, voy a poder, ¿no es cierto?, combatir. Empiezo a probar esta vacuna. Esa es la etapa de verificación. En la medida en que me va funcionando en algunos, en otros, voy descartando ciertas cosas, voy aplicando otras, y al final, si eso, ¿no es cierto?, si llega una fórmula en la cual yo probé esa hipótesis, yo la puedo establecer como ley y puedo patentar esa vacuna y va a ser, ¿no es cierto?, distribuida para todos. Así es como funciona. ¿Por qué es válida para todos? Porque la ciencia trabaja con un lenguaje que es objetivo, es decir, que es entendible para los chilenos, los argentinos, los uruguayos, ¿no es cierto?, para todos en el mundo. No es una cosa subjetiva que dependa de mi percepción, de cosas, ¿no es cierto?, subjetivas, porque ahí quedaría en una opinión. La ciencia tiene una forma de trabajar que es diferente al resto de las otras concepciones que podemos tener de la realidad, y eso hace que sea como más válida, entre comillas, como que se justifique como más válida, no como tan subjetiva. Y por eso podemos alcanzar ciertas verdades a medias con la ciencia. La ciencia siempre va descubriendo verdades, pero como a corto plazo, porque siempre se va superando. Nunca es como algo ya que digamos, ya, hasta aquí nomás llega el conocimiento humano. No, siempre van descubriendo nuevas cosas y las teorías o leyes que existían se van superando y se van consiguiendo otras y otras y otras. Si no pasara eso, estaríamos todavía, como les contaba en la clase pasada, en el medioevo, en el cual las personas se curaban poniéndole sanguijuelas, que son unos gusanitos gorditos, así bien asquerosos, en el cuerpo porque esos gusanitos chupaban la sangre y ese era un remedio. Y eso eran los científicos de esa época. Actualmente eso nos parece así como absurdo, como sucio, a la vez como poco prolijo. Entonces, la tarea consistía en que ustedes me formularan una hipótesis de algún problema que observaran. Una hipótesis, vuelvo a repetir, es como inventar una respuesta, una explicación a algo.
Por ejemplo, no sé si vieron el video que les presenté temprano, que era como súper explicativo. Sí, ya, la Camila lo vio. Ahí, ¿no es cierto? La hipótesis que era, me gustó, es que era como súper clarito para explicar cómo funciona el método de la ciencia. Ahí la hipótesis era demostrar por qué las plantas se estaba secando las plantas y las regaban mucho. Y hicieron como pruebas con diferentes plantitas. Así procede la ciencia. Con la vacuna de este coronavirus lo mismo. Van probando diferentes como cepas, diferentes como alternativas de unión de proteínas del mismo virus, qué sé yo. Y van haciendo como unos monstruos pequeñitos que a uno le van inyectando hasta ver cuál va a funcionar. En ese camino, que puede funcionar o no funcionar, pasan muchas cosas desastrosas entre medio. O sea, hay gente que tiene reacciones muy adversas. Incluso hay gente, he sabido casos y gente que ha fallecido, no con esta vacuna del coronavirus, pero hace un tiempo atrás, 10, 12 años atrás, apareció otra enfermedad que fue bastante fuerte, que era la gripe porcina que le denominaron. No sé si la han escuchado. Con esa gripe también se creó una vacuna en una primera instancia porque también afectaba bastante, especialmente a los niños. Bueno, la cosa es que esa vacuna que se tiró al mercado trajo respuestas negativas en cierto grupo de niños y varios quedaron con problemas neurológicos. En Inglaterra hay una data, ustedes buscan en internet y lo van a encontrar, de niños que quedaron con trastornos del sueño, que no podían dormir después de que fueron vacunados. Y eso les fue generando daño neurológico. Las familias fueron compensadas con millones, sin embargo, eso no les devuelve la salud a los niños. Por eso las vacunas tienen un campo en el cual se prueban durante largo tiempo, no es como rápido, así que la saco en 6 meses. No, por eso está el coronavirus también ha demorado y yo creo que tal vez va a ser como bien, bien como incierta en un primer instancia. Tal vez va a ir mejorándose en la medida en que se vaya testeando con personas. O los mismos, por ejemplo, laboratorios cosméticos, los pasos que seguía la ciencia, en algunos momentos, se utilizaron para probar los cosméticos con animales. Habían documentales donde mostraban cómo sufrían esos pobres conejos, los mismos cerdos que les aplicaban los cosméticos, cómo se les quemaba la piel, horrible. Bueno, ahora hay cosméticos que no son probados con animales, sin embargo otros todavía al parecer siguen en esas pruebas. Pero eso es lo que hace la ciencia. La ciencia igual tiene un camino que de pronto nosotros desconocemos, solamente vemos el producto final que es maravilloso y glorioso, pero en el transcurso ocurren cosas que son bastante complejas, bastante oscuras, ¿no es cierto? En el cual hay bastante manipulación y de pronto sufrimiento entre medio de otras personas o seres vivos. Pero así funciona, lamentablemente, así funciona y ese es el camino que sigue. Ahora, vamos a hacer en 5 minutos, me parece que puede ser, o a lo más 10, son las 9:12, formular una hipótesis. Escriba usted una como explicación de algún problema que observe en su entorno. Puede ser su casa, en el colegio, algo sencillo. ¿Qué respuesta le daría, por ejemplo, a que, no sé, que la casa tenga humedad? Por dar un caso, así un ejemplo bien burdo. ¿Qué respuesta daría? Y después lo vamos a preguntar en voz alta. Si alguno de los que se conectó no vio el video, al finalizar la clase lo pincha porque dura como 5 minutos para que vayan entendiendo paso a paso. Si no estuvieron en la clase pasada, estamos viendo la tercera unidad que es la última y tenemos una evaluación ya, a ver, cuarto lectivo, el 27 de agosto, es decir, a fin de mes. Así que hay que ponerse las pilas. Vamos trabajando estos minutitos. 9, no importa si copio el ejemplo, el de la humedad, ya no, porque yo di como el problema nomás. Pero recuerden que la hipótesis se formula a partir de un problema que yo observo en la experiencia.
Hola Sofía, ¿cómo estás? Sofía, estamos haciendo una tarea. La clase pasada quedó pendiente hacer una hipótesis respecto a algún problema que tú observes en tu casa o en algún ambiente que conozcas como el colegio. Formular una hipótesis es dar como una respuesta, una explicación a ese problema, aunque sea algo inventado. Dimos como alrededor de 5 minutitos, 7 minutitos para que lo respondas. Si tienes dudas, me consulta. Hola, lamento la demora, he tenido problemas con internet. Sí, te entiendo. Fíjate que yo con ustedes no he tenido problemas, pero con terceros, miles de problemas con el Meet. Se cae, me quedo sin audio, se pega. Así que tranquila. Mm. Mira, hay que hacer una hipótesis de algún problema que observes. Espera que- ya. Una hipótesis es una explicación a un problema, por si me escucha cortado. A un problema que usted observe en su casa, en el colegio, en el lugar que conozca, ¿no es cierto? Y le dé una solución, le dé una respuesta a eso. ¿Por qué se produce eso? Ya, Sofi.
A ver, Amanda. Por ejemplo, yo les voy a dar el caso como lo trabajé con cuarto medio del año pasado. Ellos, por ejemplo, tenían que ver un problema en el colegio y buscar una hipótesis, una explicación de por qué pasaba eso en el colegio. Muchos se dieron cuenta de que no había papel en el baño, por darte, ese era como un problema. Y ponían como, ¿por qué creían ellos que pasaba eso? Como daban como una respuesta, como una explicación. Ejemplo bien sencillo, pero en el fondo a partir de ejemplos sencillos nos va construyendo como cosas después más complejas. No sé si te sirve de ejemplo para poder tú hilvanar algo. Siempre una hipótesis se construye a partir de la observación de un problema. Si hubiese algo que no genera problema, no repercutiría en las personas como buscarle solución, pues sí, en el fondo no es problemático. Pero las cosas siempre de pronto tienen problemas. ¿Te ayudó en algo? Ya, ¿de qué? En 5 minutitos más vamos a empezar a revisar. Y le vamos a poner un puntito a esto. Espérame. El orden, pregunta, deducción. A ver, generalmente el orden es pregunta por el problema, me dices tú, deducción, inferencia y luego la experimentación o una hipótesis. A ver, no entiendo mucho la pregunta, pero si me estás preguntando como el orden en el que va se da, la deducción generalmente queda como al final. La inferencia es cuando yo a partir de casos particulares doy como una respuesta más general. Siempre el orden es yo de observación, ¿no es cierto? Determinación del problema, hipótesis. Después viene la experimentación. Después que yo ya tengo como una explicación. Después de esa experimentación, yo puedo dar si una respuesta deductiva o hacer una respuesta de inferencia o inductiva. ¿Ok? Hola Daniela. Daniela, estamos haciendo una tarea cortita. No sé si estuviste en la clase pasada que quedó pendiente esta tarea y es armar una hipótesis respecto a un problema que yo observe. Un problema común y corriente. Puede ser algo de la casa o algo del colegio que yo vea como problemático. Por ejemplo, hay mucha luminosidad en las salas. Ese es un problema. ¿Cuál sería la explicación o hipótesis de eso? Usted tiene que formular una idea. Yo te estoy poniendo un caso. Tú descubres otro problema. Después que lo tenga escrito, lo vamos a revisar y vamos a poner un puntito a esto.
¿Tiene que ser respuestas largas o puede ser sencilla? No, pueden ser sencillas. Pueden ser sencillas. Mientras sean claras y se entienda la idea, no hay problema. Pero a veces son respuestas cortas y quedan como muy ambiguas, entonces eso también dificulta que uno entienda. ¿Ya? Ya. Vamos a ir cerrando. ¿Estamos ok? Vamos a ir preguntando y respondan lo que tengan. Recuerden que las tareas en clase muchas veces no estaban completas, pero eso no significaba que estuvieran mal. Aún no termina la Sofi. Ya te voy a preguntar al final. Eso no significaba que estaban mal. En clase las tareas igual se colocaba el puntito, aun cuando estuvieran incompletas, usted las tuviera que completar. Es el hecho de trabajar. A ver, vamos a partir en orden de lista por cómo se conectaron. La Paula. ¿Qué pusiste tú, Paula? Puse el 50% de los que viven en mi casa necesita la estufa prendida. ¿Ya? Y eso a partir del problema de... De que estamos en invierno y hace mucho frío. Ya, perfecto. Bien, sigamos con la Camila. Me hice la misma pregunta, ¿por qué en mi departamento hay humedad? Y puse así como datos súper piola de qué sabemos, puse como que el calor no es responsable de la humedad, el sitio, ubicación del departamento está expuesto al frío y el frío genera humedad. Ya, perfecto. Entonces, estuve como hipótesis que la humedad es generada por el frío e incluso puede llevar a la producción de hongos o bacterias. Y puse Ya. algo más largo, pero No, pero ahí está súper bien. Pues de hecho, el tema de la humedad uno la puede como analizar desde diferentes hipótesis y puede ir probando cuál es la que efectivamente produce humedad. De hecho, los maestros cuando vienen ven primero si es una cañería, si es humedad que viene a venir del subsuelo, del piso, qué sé yo. ¿Está bien? Súper bien. gracias. El Benjamín tiene el puntito. Ok. A ver, el Benjamín escribió algo. Puso, se me cae el respaldo de la silla porque se me perdió el tornillo hace tiempo. Ya, esa sería como la respuesta a la explicación. Benjamín, la idea es que tú vayas revisando las clases anteriores también, porque el Benja se está conectando recién este semestre. Pero está bien, va a tener el puntito. Después viene la Amanda. ¿Qué pusiste tú, Amanda? Terminó la Sofía, bien. Puse ¿por qué siempre hay mucha loza sucia en mi casa? Y la respuesta es porque todos saben cocinar y siempre salen cosas ricas.
¿Cómo no escuché bien? Todos cocinan, pero... Porque todos saben cocinar y se hacen cosas ricas, o sea, picadillos, cosas así. Ah, ya, perfecto. O sea, siempre hay alguien que está cocinando y esa es como la explicación que de los por todos lados. Bien, Amanda. ¿Ven que siempre uno puede ir encontrando hipótesis para diferentes problemas que observen en la vida cotidiana? Sí, efectivamente la ciencia nunca está lejana, es siempre cercana a la experiencia y por eso se van inventando lavavajillas, por ejemplo, frente a ese problema de la loza, y así las personas van solucionando problemas cotidianos también. Ya, Sofía, ahora te toca a ti. Ya, lugar de colación eh, de las asistentes de aseo del colegio. ¿Cuál es la hipótesis ahí? ¿No entendí bien eso? Ah, ya. Entonces el problema sería, ¿no es cierto?, que las señoras del colegio tienen un lugar como indigno. La hipótesis aquí, se dan cuenta, tu problema es como más social. ¿Cómo formulamos, no es cierto?, un espacio? Creo que se podría hacer. Sí, pues eso podría serlo, miren, incluso lo podría, está bien, muy buen problema. Las hipótesis igual pueden responder a problemas sociales en la medida en que yo también los puedo transformar, ¿no es cierto?, de manera cuantitativa, como para hacerle una observación desde esa perspectiva, que es más científica. Y yo tampoco los marginaría a otro espacio, yo los haría comer donde mismo comen los profes. Pero esas cosas las podría formular incluso un centro de alumnos. Si por eso a veces son como poco movidos en ese plano, tal vez los chicos, porque eso se podría gestionar. ¿Y qué pasó? ¿Les dijeron que no? Ya cambiaron a las tías. Ah, las cambiaron. Qué pena. Bueno, esos son problemas, pues efectivamente son problemas dentro de un colegio. Sí, qué mal. ¿Y dónde están ahora? Ya vamos con la Daniela, que fue la última que se conectó. A ver, esperemos un poquito. El problema es si no hay internet, no se pueden conectar al trabajar. Ya. Siempre recuerden que las hipótesis van a surgir de problemas que yo observo como una posible respuesta a por qué sucede ese problema. Esa es como la forma de construcción. La próxima clase vamos a retomar esto, vamos a hacerlo más de manera más exponencial y a fin de mes tenemos la primera evaluación para que lo tengan presente, chicos y chicas. Nos vemos entonces el otro jueves, que estén muy bien, cuídense mucho, fue un gusto estar con ustedes. Chao, niños. Chao, Miss, cuídense mucho. Igual, que estén bien, chao.